¿Alguna vez has sentido miedo, no de lo que escribes, sino de ser leído, de que alguien ve esa oscuridad? Se acrecienta mucho más si esa realidad cotidiana es violenta y es complicada y es horrible y puede ser mucho más fea que justamente ese terror que está solapado. Tú nos creas una coherencia del cuento a través de las emociones. ¿Buscas que el lector complete el horror desde su propia experiencia? Paso, que preguntas tan complejas. Yo diría que los cuentos de Oniro son puertas que se abren pero que no se cierran. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos los tres tipos. Estoy con César, con Raúl. Un día muy especial porque hoy vamos a presentar el libro de nuestro amigo muy querido Raúl Quirós, Oniros. Es un libro que es un cuentario, en realidad, que son cuentos de terror, horror, fantasía y ciencia ficción. Un escritor muy versátil. Entonces, ¿cómo estás, César? Buenas noches. Perdón por cruzar el cable. Ok, sí. Yo quería aprovechar la ocasión para hacer algo diferente, una dinámica distinta. No siempre tiene uno la suerte de presentar el libro de un buen amigo que además conoce bien y que uno entiende sus motivaciones, su estilo, su proceso creativo, porque por lo general cuando uno presenta un libro hay cierta, no voy a decir distancia, pero digamos que no hay este nivel de cercanía con el autor. Entonces quería aprovechar, si Raúl me lo permite, de hablar acerca de algunos temas que he identificado que atraviesan varios de los cuentos de Oniros, que he disfrutado de hecho de principio a fin. Ya algunos cuentos, debo ser sincero, ya había chequeado y me gustan un montón. Empezando por los cuentos de ciencia ficción, o digamos, por los cuentos abiertamente de ciencia ficción, porque todos tienen, o muchos de ellos tienen elementos de ciencia ficción, pero están insertos de una manera más sutil en unos, menos en otros. Y me refiero específicamente a Orbital y Alie, que son dos cuentos que hablan acerca de la vigilancia, el control, el castigo por medio de la tecnología. Me lleva mucho a pensar en Foucault cuando hablaba de vigilar y castigar, que son estos dos. Y claro, Alie es vigilar, Orbital es castigar. Orbital me llamó mucho la atención porque representa al delincuente literalmente fuera del sistema, cómo se lo expulsa, en este caso del planeta, para que cumpla un castigo, y el castigo es básicamente, es un encierro, pero más que un encierro es la soledad y este juego macabro de que él está mirando por una escotilla, por una ventana, y eso me parece muy interesante. Y aquí viene la primera pregunta para Raúl, o comentario para que él nos pueda explicar, ¿en qué sentido consideras tú que la tecnología vigila y castiga al ser humano? Estamos enredados en cables. A ver, sí, yo creo que la lectura que has hecho de ambos, de poner esa contraposición muy Foucaultiana, ¿no? De vigilar, castigar, sí, pues definitivamente el cuento Orbital es un poco la cara del castigo y Alie es la cara de la vigilancia. Ahora, con respecto a lo que decías, ¿no? Sobre ¿cómo era la pregunta? ¿En qué sentido crees que la tecnología vigila y castiga al ser humano? Ya. Bueno, yo creo que es una constante de la actualidad. Vivimos en un mundo en el cual nuestras vidas privadas prácticamente están volcadas hacia lo público, ¿no? Y la tecnología creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, el avance de las redes sociales o de todos estos mundos virtuales en los cuales hemos elegido
vivir más que en el mundo real, nos han llevado justamente a algo así como dar la vuelta al guante, ¿no? O sea, lo que estaba realmente en contacto con la piel, que era nuestra vida interior, se ha dado la vuelta y todo está hacia afuera. Yo recuerdo que cuando hace un par de años hicimos un ensayo con Sandrine a partir de lo de Cienca, en la que ella nos planteaba un mundo en el cual la vida misma de las personas será la moneda de pago. ¿En qué sentido era eso? Justamente que es una distopía, ¿sí? Es una distopía en la que funciona, en la que la economía está basada en las vistas, en los likes, en la audiencia que tenían los ciudadanos, y justamente con eso pagaban todas las necesidades que podían tener para subsistir. Y yo creo que, o sea, si bien es medio distópica y muy estirada, y en algún momento cuando nos planteó Sandrine, yo tuve la idea, dije, ya sí, es medio naif esto, pero cuando comencé a estudiar mucho más el world building sobre el que desarrollamos estos cuentos, dije, puta, sí, de verdad que sí, realmente es muy perverso, porque los seres humanos terminan perdiendo toda la individualidad, toda su vida privada se vuelca hacia lo público, y la tecnología de hecho está en la base de todo eso, ¿no? Y un poco, no sé si en estos dos cuentos se desarrolla tanto ese tema. En el que hice para esta antología que preparamos con Sandrine, sí, era mucho más evidente porque estaba obviamente basada en ese world building, pero sí, o sea, definitivamente la tecnología es como la base de esa pérdida de la individualidad. Yo quería hacerte bueno, yo siempre he considerado que tú eres un escritor, y eso es lo que admiro de ti bastante, que no tiene miedo a mostrarse, que no tiene miedo a mostrar su vulnerabilidad en sus cuentos. Al cerrar el libro uno siente que hubo como una entrega. Entonces, ¿alguna vez has sentido miedo, no de lo que escribes, sino de ser leído, de que alguien vea esa oscuridad que intima, que dejaste allí en todos tus cuentos? Sí, lo que pasa es que, o sea, mi proceso creativo es como que medio desordenado en general, ¿ya? No es como que armo una escaleta con la estructura de los cuentos que quiero desarrollar, sino es como hay una idea germen que va como que eclosionando a partir del mismo acto de escribirlo. Yo normalmente dejo que los personajes se vayan desenvolviendo en el texto. Trato de no ponerle trabas, ¿no? Y sí, yo creo que en algunos textos, de hecho hay un texto aquí que se llama Nathaniel, que originalmente yo lo iba a incluir en mi primer libro de cuentos que publiqué 2015, 16, no sé, no recuerdo la fecha exacta, que se llamaba Maniquineco, el libro de cuentos, y recuerdo que Pepe me dijo, pucha, de verdad que es un poquito fuerte, porque es un cuento que habla justamente de la relación de poder de un adulto sobre un chico muy joven. Entonces Pepe me dijo, pucha, Raúl, de verdad es un poco creepy la situación, y por ahí que puede no necesariamente ser bien visto, ¿no? Pero, pucha, no sé, los años pasaron, yo estoy más viejo, ya un poco igual, y dije, no, lo meto aquí. De hecho, cuando comenzamos a revisar con Pepe Donaire, que es el editor de Maquinaciones, que es la editorial que lo ha sacado, habían un par de cuentos que él me dijo, pucha, estos no entran dentro del canon de lo no mimético que estás desarrollando en el libro. Y yo le dije, pucha, de verdad, o sea, uno que es el sonido de las caracolas, si bien es muy, muy realista,
pese a que tiene como que un giro al final medio fantástico, es donde yo creo que me muestro mucho más vulnerable y soy más yo en el texto. Y el otro, le tengo ¿cómo se dice? Cuando le tengo una... No, cariño, no, ¿cómo le va a tener cariño? Se la debía a ese cuento publicarlo, porque creo que una deuda. Le tenía una deuda al cuento porque ya fue relegado de esa vez y creo que está bacán. De hecho, ese texto lo escribí, ha sido en el 2003, 2004, quizás es un cuento medio antiguo que trabajé en un taller del grupo UXL, que es un grupo de amigos con los cuales me junto. Bueno, y César y Jules también nos juntamos ahora para intercambiar comentarios y las cosas que hacemos, y vamos ahí como que imponeando los textos. Y lo escribí para un taller que justamente era sobre Barbie. El cuento mutó mucho, pero la idea es más o menos la misma, ¿no? La imagen de Barbie ahí no me funcionaba para nada, y como que le di un poco la vuelta y lo hizo mucho más crudo, pero en esencia el cuento sigue vivo, o sea, de esa relación de poder adulto joven, asfixiante y violenta y demandante, o sea, está allí todavía, ¿no? Hay una de las cosas de las tantas cosas que me parecieron interesantísimas. Ustedes imaginan que por el canal tenemos contacto con mucha fantasía escrita en el Perú, lo cual yo creo que agradezco muchísimo. Y un poco gracias a esta actividad, uno puede entender cómo los autores de fantástico empiezan a construir sus historias, ¿no? Novelas, cuentos. Y yo voy a decir que un lugar común de la fantasía, específicamente del género de la fantasía, es crear universos. En un mundo donde, clásica forma de empezar a pinchar una premisa de fantasía. En un planeta donde, en una dimensión donde, sin embargo, en varios, pero en 3 de estos cuentos puntualmente se deja en claro tu propuesta. Y lo que haces, no sé de qué tan consciente sea tu escritura, porque quienes conocemos a Raúl sabemos que él es capaz de escribir con alguien al costado y es increíble. Y tiene como un mecanismo automático que le permite escribir y abstraerse de una forma increíble. Tu premisa parte de encontrar mundos ocultos en esta realidad. Y me refiero específicamente a Más allá del barranco, al Sustituto, en cierta medida Pumamarca, y encuentras esos mundos que están dentro de la realidad, pero que no existen en esta dimensión, que me parece fantástico. Partes de lo conocido y de pronto nos vas llevando con los personajes a estas otras realidades. ¿Eres consciente de este trabajo de encontrar umbrales a otros mundos desde esta realidad? No es que estés generando un mundo nuevo, estás partiendo de esto y estás haciendo que el personaje entre a otra realidad. ¿Es un trabajo consciente o es una cosa propia, tu manera de entender el mundo? ¿Sientes que hay muchas realidades que están de alguna manera interconectadas con esto? Hay una frase de uno de los cuentos del Sustituto, justamente, que es un fragmento de un poema de Paul Eluard que se repite, ¿no? Que la frase es: hay otros mundos, pero están en hay otras vidas, pero están en ti, ¿no? No es consciente, en realidad no es consciente. Como les decía antes, hay como que una motivación, normalmente muy inconsciente, es algo que surge, digo, ok, sobre esto puedo escribir, y no planteo ningún esquema, o sea, dejo que la historia comience a fluir. Hay mucha reescritura sobre eso, pero
pero sí, yo creo que yo creo que el terror más que nos llega más fácilmente y comienza a interactuar con esos miedos más primitivos que podemos tener, está justamente en la distorsión de lo cotidiano. O sea, Tomás Ligotti decía esto de que el terror debe surgir desde la cotidianidad, ¿no? Y ser como como una enfermedad que se va expandiendo y va corrompiendo todo alrededor, ¿no? O sea, no trato de iniciar el cuento desde un, digamos, arquetipo del terror clásico, sino que trato de hacerlo normalmente desde la cotidianidad y esa cotidianidad va como que deformándose, va desquebrajándose y va revolviéndose sobre sí misma, ¿no? Eh, Otra cosa que tiendo a hacer a veces mucho y me trato de contener y corregir mucho eso, porque tiendo mucho a la introspección de los personajes. Entonces, las largas elucubraciones interiores que tienen los personajes es algo que, o sea, me surge muy naturalmente cuando estoy escribiéndolo. Eh, yo creo que es un error de inicio porque, o sea, justamente al no tener un esquema, dejo que la misma ola de la historia me lleve hacia un lugar y las reflexiones que puedan tener el personaje se vuelcan, ¿no? Y están constantemente allí, ¿no? Entonces lo que trato de hacer es recortarlo un poco porque de verdad que si no es demasiado denso para el lector meterse en eso. Pero es que ¿sabes qué ocurre? Que yo no sé si sea un producto de la escritura automática a la que tú apelas en la primera escritura de cada cuento, pero otra de las cosas o de las grandes diferencias que he encontrado, que yo lo conecto mucho con tu proceso creativo, es que tú nos creas una coherencia del cuento a través de las emociones, de las sensaciones. Hay mucho olfato, mucho tacto en tus cuentos. No hay este anhelo por describir hasta lo más mínimo. Tú describes mucho las emociones y en tus cuentos la naturaleza te habla a través de los sentidos. Y yo imagino que es por una cuestión empática de relacionarte con el personaje, pero hay mucha... Si tuviera que describir tu estilo, al menos en este libro, es como una escritura más sinestésica, porque tú estás encontrando, nos vendes la coherencia del cuento a través de eso, de los sentidos, no de una coherencia física. Lo sientes tanto las atmósferas que es imposible negarlas, y así nos permites entrar a esas otras realidades sin que las cuestionemos, porque las sensaciones que produces son muy reales. Y ahora que hablo de sinestésico, hay dos cuentos, creo yo, que son los que exploran más este tema, ¿no? Que es obviamente La Cueva de las Manos, evidentemente, y Vértigo Azul, porque son cuentos donde en Vértigo Azul el protagonista o el hecho desencadenante es básicamente un color, y esto me parece muy interesante. Y perdón que te robe el momento de preguntar, pero ¿qué tan importantes son para ti los sentidos? Si yo no te conociera, yo leo esto y veo a un autor cuyo mayor puente con el mundo es a través de los sentidos, de lo que puede aprender a través de su cuerpo. Eso me parece interesantísimo. Que claro, hay muchas reflexiones filosóficas muy interesantes, pero te llegan a través de los sentidos. El sentido es la puerta de entrada a esta reflexión filosófica. Y esto me parece increíble. Y esto es algo que viene automático, o tú en reescrituras hablas de las sensaciones, del tacto, de que la naturaleza te habla. Hay otro elemento también frecuente en algunos cuentos, que es el ruido, el zumbido, que siempre está ahí, latente, que es como un mundo que se quiere manifestar, pero de pronto no se manifiesta, pero te está sugiriendo que existe en esta vibración. ¿Cuál es el papel de los sentidos en tu literatura?
A ver, sobre lo del ruido, yo creo que es más bien un recurso para tratar de dar a entender de que hay como que la idea de que hay mundos como que solapados uno sobre otro, ¿no? O sea, es como un ruido blanco, ¿no? Una constante que hay allí, que es como una frecuencia, una falla en algo. Entonces, Pero está ahí solamente para que quien sabe escucharlo, claro, no para todos. claro, exacto. Esa era una de mis preguntas, Santibáñez. No me dejaban terminar. Qué pesado. Pero déjalo hablar. No, está bien, pero quiero complementarla para que no se repita la pregunta. Porque yo soy una maniática del sonido, entonces a mí 2 cuentos que me parecieron increíbles, hablando de lo sensorial, lo sonoro, son Más allá del barranco y El sonido de las caracolas. En Más allá del barranco sí juegas con el tema de los sonidos, el tema de cientos de patas, acá lo apunté, cientos de patas hiriendo el suelo, ¿no? No voy a espolear, léanlo, ¿no? Y, por ejemplo, en El sonido de las caracolas es diferente, porque si bien es cierto, en Más allá del barranco el sonido te acecha, en El sonido de las caracolas hay una economía acústica. Entonces, mi pregunta casi es la misma, porque es como tú planteas, o sea, te planteas escribir, al menos en esta oportunidad, pensando en lo sonoro específicamente, o sea, como un elemento principal, ¿no? Ya, no, nada es premeditado. Lo siento, no hay mucho detrás o sea, no hay. Pareciera que está súper pensado. No está súper pensado. No está súper pensado. Es como la historia, siento que comienza a funcionar. De hecho, lo que dices sobre el sonido de las caracolas, ahí lo curioso es que el sonido del personaje está como que dentro de su cabeza, ¿no? O sea, son todas esas voces y todas esas dudas, todas esas frustraciones, todo ese reproche que tiene sobre sí mismo, es mental, ¿no? Pero él está rodeado de silencio. Es lo más terrorífico, en realidad, porque es como se condensa todo el terror ahí. Sí, y en el otro no, bueno, el otro sí es mucho más, ¿cómo se dice? Más coreográfico, ¿no? O sea, el sonido tiene un papel mucho más coreográfico en Más allá del barranco. Ahora, lo que decía César sobre lo de las emociones o las sensaciones, más que emociones, sino sobre las sensaciones, yo tiendo a ser, en el fondo, aunque no parezca, yo tiendo a ser muy, muy introvertido, ¿ya? Entonces, a mí me resulta mucho más simple expresarme y desarrollar emociones a través de lo que escribo, y creo que es mucho más fácil tratar de darle al lector, o sea, no solamente decirle, ok, ya, este patita está triste, ya, pues sí, está triste, ¿no? O sea, pero creo que es mucho más evocador para el que está leyendo, que comience a describir cómo el mundo se mueve alrededor de él a la par que sus emociones van evolucionando, ¿no? Y un poco trabajo así, o sea, yo tiendo a ser muy verborreico en general, entonces no me resulta tan complicado. Y soy muy maniático cuando estoy revisando el texto, o sea, de las repeticiones de palabras, trato de que no se repitan, y soy muy picky, de verdad, con cómo las frases suenan. Soy un obseso realmente de la sonoridad de las frases, de las estructuras, de las oraciones. De hecho, en mi libro de cuentos anterior, los párrafos como que son mucho más largos y más densos, y he tratado aquí de darle una dimensión mucho más laxa, ¿no? Y tratar de emular cómo debería ser un proceso mental. O sea, cuando uno está evocando algo, cuando está recordando, cuando está contándose algo a sí mismo, uno no arma una estructura muy densa ni de bloque, ¿no? Uno es mucho más fragmentario, y prácticamente todo el libro está armado de esa manera. Son como que frases cortas, o frases como que ciegas en medio de los párrafos.
porque yo creo que son así como funciona los procesos en la cabeza de cualquier persona, ¿no? Entonces, creo que es más fácil llevar el ritmo de la lectura de eso, si es que el texto te plantea esas pausas, ¿no? Para pasar de una idea a otra. Tengo una pregunta acerca del dolor. Es malo. ¿Sí? O no sé. Buda bueno, decía depende. que era el vehículo de la conciencia. Es que recuerdo mucho, porque como siempre hablamos, recuerdo un comentario que hiciste cuando presentamos Future Fiction, la última edición árabe, y siempre decías que no somos muy distintos porque los árabes confrontan el dolor de una manera muy directa, ¿no? Porque cuando escriben, por ejemplo, estoy muriendo, su personaje se presenta, estoy muriéndome, ¿no? Y creo que tú haces lo mismo, o sea, no tienes ese miedo de plantear las cosas desde un inicio así de una manera tan cruda, y a pesar de eso, creo que cuando alguien lee algo tuyo de sus primeros párrafos, conecta demasiado desde un inicio. O sea, no es que tengo que llegar a la página 2 o 3 para poder conectar, ¿no? Entonces, mi pregunta es, muchos de tus personajes buscan sentido incluso cuando saben que no hay una respuesta clara, ¿no? Tú también escribes buscando entender algo que te cuesta decir en voz alta. Sí, yo creo que todos hacemos eso. O sea, no necesariamente la gente que escribe, ¿no? O sea, yo creo que en general todas las personas de una u otra manera desarrollan su vida buscando algo. O sea, yo creo que es inherente a la naturaleza humana buscar respuestas a esas preguntas que no están enunciadas necesariamente. O sea, son como pulsos que uno tiene dentro y que te llevan y te conducen hacia algún lugar que no conoces. Ese lugar que no conoces es el instante siguiente al que estás. O sea, yo creo que la vida es una constante búsqueda de respuestas en general. Y sobre lo que preguntas, si es que, ¿por qué cómo era? Si escribes buscando entender algo. Ah, ya. Claro, exacto. Lo que pasa es que no muchas personas, cuando uno escribe, no sé, y quiere demostrar el dolor de cualquier forma, o sea, yo me he topado con escritores que lees y dices, sí, está bien, pero falta un poco más, o sea, como que no he explorado, les cuesta mostrar, no sé, su vulnerabilidad, no sé, o sea, y contigo no, o sea, no, es distinto, o sea, los cuentos pueden estar muy bien, pero es como que sientes que falta algo que te conecte. Sí, no, yo no tengo ningún problema de mostrarme débil o vulnerable, si quieres, o muy contento, o muy triste, o sea, me vale madre, ¿no? No me preocupa mucho, de verdad, o sea, con el tiempo he aprendido a que no me interesa mucho lo que la gente termina de pensar, ¿no? O sea, entonces eso me ayuda en el fondo a ser mucho más honesto con lo que escribo, o sea, no me muerdo la lengua por decir alguna cosa en la que quizás no todos estén de acuerdo, ¿no? O sea, un poco me da igual. De hecho, mencionas que eres una persona más dada a la introspección. Y sí, de hecho, es posible deducir esto del libro porque al menos en la primera mitad del libro, de los cuentos que están en el libro, me refiero, los cuentos son en primera persona, son alguien que está observando el mundo a través de los sentidos. Entonces esto ya marca un yo que está observando y encuentra un sentido en la narración desde que tiene un sentido para mi mundo interior. Entonces ahí hay un juego muy interesante que tiene que ver mucho con la introspección. Yo le encuentro sentido a esto que está pasando porque busco esta coherencia interna primero, a través de cómo yo aprehendo el mundo.
Y vuelvo al tema del world building, famoso world building, una palabrita que ya está bastante prostituida cuando hablamos de fantasía, que también es una excusa de algunos autores para no hablar de su tiempo, para no hablar de los conflictos de la época en la que está viviendo, del país. Y yo creo que la fantasía, a título personal, que me interesa mucho leer, es la que es como una especie de alegoría, como una especie de metáfora de la problemática social. Y eso es lo que se ve, por ejemplo, en Pumamarca, o en Donde Acaba el Sendero, creo que es una de las cosas más claras, y más allá de lo Barranco, evidentemente, que son cuentos que dialogan, si bien es cierto son cuentos fantásticos, dialogan con una realidad muy dolorosa del país. El dolor de pronto cobra forma de monstruo en el caso de Más Allá del Barranco, y un monstruo, como decía Jules, un monstruo que está ahí, que acecha, que no ataca, solamente que está ahí, y el dolor está en el barranco, que representa lo que está afuera, lo que no queremos ver, y es un dolor que persiste, que aún va a existir siempre, pero que no se va a revelar del todo, e incluso es un dolor que tiene conexión con el personaje, por ejemplo, en este caso. Y eso me parece una de las cosas más bonitas del libro, que tú conectas mucho con la historia reciente del país. ¿En qué sentido crees que estas dinámicas sociales dolorosas, conflictivas, alimentan a la fantasía que estás haciendo? Uy, completamente, creo. Porque un poco como lo que tú has dicho hace un rato, ¿no? O sea, las historias un poco comienzan desde la cotidianidad, y la cotidianidad también tiene esa cara oscura, ¿no? Que es la represión, la violencia, la injusticia, la corrupción, whatever, ¿no? Cualquiera de todo el abanico de cosas feas que nos pasan y con las que terminamos conviviendo, ¿no? Y desde allí, sí, hay cosas que terminan pivotando en el cuento. En otras simplemente trato de decir lo que opino sobre eso, ¿no? O sea, porque, o sea, el análisis que hizo Elizabeth Pérez, me parece, Peláez, del libro en el Congreso de Literatura Fantástica, que fue el 31, ella comenzó a hablar de un montón de cosas que yo de verdad no tenía conciencia de que había hecho ese match entre ideas. O sea, ha sido absolutamente inconsciente eso, y me pareció muy brutal todo lo que decía sobre el tema del conflicto armado interno, y los personajes, y todo eso. O sea, me pareció muy bacán, y cómo esa violencia se corporeiriza como un monstruo, ¿no? Y el barranco termina siendo esa grieta que tenemos con dentro de la propia realidad, ¿no? Que en el fondo es lo que nos separa. O sea, me pareció muy paja esa lectura. O sea, no lo había visto así. O sea, debe ser algo, debe haber sido un desarrollo muy inconsciente para armarlo de esa manera. Y en el otro, en el de Donde Acaba el Sendero, sí, ¿no? O sea, las descripciones de la violencia política que hubo en Puno y todo eso, que dijeron de que la gente se mató entre ellos, y que los terruqueaban y toda esa vaina. No, eso fue adrede, simplemente. O sea, lo puse porque quería ponerlo, simplemente, porque me llega altamente que hayan pasado cosas así. Pero sí, o sea, yo creo que la realidad de todo eso sí termina afectando a la historia, ¿no? Porque desde una cotidianidad que teóricamente debería ser más o menos estable, y es desde la que surge justamente ese mundo oscuro, o esa otra realidad que se va como que filtrando, se acrecienta mucho más si esa realidad cotidiana es violenta y es complicada y es horrible, y puede ser mucho más fea que justamente ese terror que está solapado, ¿no?
Entonces, como que están como que las capas una sobre otra metidas, ¿no? Yo tengo una cosita, una cosa pequeña, no es una pregunta antes de pasar a Jules. Eh, yo he notado que se habla mucho de Oniros desde la fantasía, los elementos del terror, la ciencia ficción, pero creo que hay algo que atraviesa muchos de los cuentos y yo creo que convendría sacarlo de una vez, ponerlo sobre la mesa, que este libro en gran parte es realismo mágico, porque en realidad Oniros tiene muchos elementos de realismo mágico, sea lo que sea el realismo mágico, porque claro, la fantasía se entiende como ese género que desconecta con la realidad. En cambio, en tus cuentos no hay eso, hay una conexión que todavía persiste, ¿no? Un cable que te ata al mundo real, pero con elementos fantásticos. Pienso obviamente en El sonido de las caracolas, que es el cuento que tiene más claro el realismo mágico, pero Pumamarca, y hay muchos cuentos que en realidad pertenecerían a esta corriente de realismo mágico. ¿Te sientes cómodo con eso? Sí, sí, creo que sí, creo que sí. No me lo había planteado así. Pero, o sea, yo creo que, o sea, como decía Borges, ¿no? O sea, el realismo es un hipo en la historia de la literatura. O algo así decía, es una paráfrasis en el fondo. Los latinoamericanos tenemos esta mezcla extraña de realidad dura y mundo onírico entremezclado muy a flor de piel. O sea, es parte de nuestra forma de ver el mundo. Imagino que tiene mucho que ver con que casi todos, desde muy chicos, escuchamos estas historias de los abuelos o las abuelas, las que nos cuentan sobre las cosas que han visto y todo eso. Por más materialista que sea la familia, siempre va a meterse por ahí alguna historia media rara de algo que pasaba en la casa. Entonces, ese mundo que está solapado con el nuestro, yo creo que es una constante en la vida de todos. Entonces, es mucho más fácil creo en ese sentido, para los latinoamericanos, meternos en ese campo medio ambiguo de lo real maravilloso, ¿no? Nunca he entendido muy bien la clasificación. Creo que le pusieron simplemente para darle un nombre y no decir fantasía, o una fantasía que convive con la realidad, si quieres, pero sí, o sea, yo me siento muy cómodo escribiendo desde ese registro. Lo no dicho, los silencios, las elipsis y los finales abiertos es una constante en el libro. ¿Buscas que el lector complete el horror desde su propia experiencia o la ambigüedad es una forma de respetar lo inexplicable? Qué pregunta tan compleja. Muchos dirían que un final abierto, un escritor recurre al final abierto cuando no sabe cómo demonios terminar una historia. Yo lo he pensado alguna vez. Pero no, yo creo que la lectura que le estás dando tiene mucho más sentido y me hace mucho más sentido. Porque podría cerrar la historia y cerrar el libro allí simplemente, ¿no? Pero yo creo que los libros un poco te abren el acceso al mundo interior del autor, y en la medida que tú interactúas con las historias que el autor está desarrollando, un poco vas haciendo tuyo algunas cosas que él ha puesto allí, que hacen algún clic con miedos o esperanzas o cosas que tenías dentro, ¿no? Y al hacer eso, de alguna manera terminas haciendo tuyo algunas cosas, no todas necesariamente, de las historias que se están desarrollando en un texto. Y creo que dejar el final abierto le da pie justamente al lector a desarrollar su propia historia a partir de eso, ¿no? O sea, de elucubrar a ver qué demonios pudo pasar allí, o qué habría pasado si es que el protagonista o los protagonistas hubieran hecho tal o cual cosa de manera distinta. Creo que le das pie al lector a seguir fabulando
sobre ese mundo que le has planteado. Y es muy tu sello también, los finales abiertos. Sí, ¿Nunca te han criticado por eso? Porque hay gente que detesta los finales abiertos. sí. Rocío Quespi me decía eso, que los finales Rocío, abiertos. saludos. Saludos, Rocío. Te queremos. O sea, a mí me encanta la estructura aristotélica de un cuento, ¿no? O sea, bacán. No tengo ningún rollo con eso, yo pienso en pajas. Pero yo sí siento que en un cuento completamente cerrado no le das margen al lector para terminar de hacer lo suyo, ¿no? Y interiormente tratar de explorar las posibilidades de lo que podría haber pasado o lo que podría pasar si es que le estás dejando la puerta, o sea, abierta de par en par para que no sabes qué diantres pasa, ¿no? O sea, sí, pues podría ser un poco que... O sea, siempre está la posibilidad de, sí, pues no sé cómo diablos terminarlo, ¿no? Lo dejo abierto. Pero no, yo creo que conscientemente es más la otra opción, ¿no? De darle al lector margen para fabular sobre la historia con la cual ha conectado. Yo creo que estamos ya sobre el tiempo. Solo para terminar, y justo a lo que comentaba Yulsi y bueno, Raúl, que es el importante esta noche, yo diría que los cuentos de Oniro son puertas que se abren pero que no se cierran, y eso es lo bonito, porque cada puerta nunca encuentra este final absoluto, sino que te lleva a seguir imaginando estos universos o estos mundos u otras realidades que nos planteas. Yo quería agradecerte por esto, de verdad es una cosa, es muy muy bonito haberlo leído, haber sido de los primeros que he leído este libro. Es un lujo y te queremos un montón. Eso quería decir. Quiero terminar con una pregunta. No voy a cantar. No llores. No, me dedico a otra cosa. Si pudieras abrazar a uno de tus personajes, no para salvarlo, sino solamente para que no atraviese el miedo solo, ¿a cuál elegirías? Definitivamente al personaje que no tiene nombre de La Cueva de las Manos. Si quieren saber quién es, compren el libro. ¿Dónde podemos conseguirlo, por favor? Ya, imagino que van a estar en Maquinaciones, va a colocarlo en las ferias que abran. Imagino que también van a ponerlo en algunas librerías, no tengo idea todavía, no he conversado con Pepe todavía sobre eso, pero igual los vamos a mantener al tanto de dónde estén, ¿no? Yo quiero agradecerles por todas esas palabras y de ponerme en aprietos con sus preguntas y plantearme interrogantes que yo no sé, realmente no me hago cuando estoy escribiendo, y es muy paja que me la planteen así, ¿no? Porque no necesariamente no tiendo a reflexionar a posteriori sobre lo que ya he escrito, ¿no? O sea, es como que mucha chamba en el momento de la escritura y de la corrección y todo eso, pero que como que después ya, okay, lo dejo allí y no termino volviendo mucho sobre eso, ¿no? Pero sí, o sea, estas conversaciones y este tipo de preguntas sí me plantean dudas y cuestionamientos sobre lo que he hecho en el fondo, ¿no? O sea, no digo que sea malo, o sea, los cuestionamientos no tienen que ser malos, o sea, simplemente un poco rebuscar dentro de mí cuáles son las motivaciones y las razones para explorar todas estas cosas, el tema de la muerte, la identidad, la soledad, la búsqueda de respuestas, las adicciones, por ejemplo, como el de La Cueva de las Manos, o sea, es muy ciencia ficción y todo lo que tú quieras, pero en el fondo es una metáfora de cómo funcionan las adicciones en las personas, ¿no? O en Vértigo Azul, o sea, que en el fondo es qué tan complicado puede ser para las personas que perciben el mundo de una manera distinta a la que todos lo hacemos, interactuar con ese mundo, ¿no? O sea, quitemos el velo de fantástico de las cosas que ocurren, ¿no? O sea, es un personaje que ve el mundo de una manera de la que tú y yo
ninguno de nosotros lo puede ver. Y cómo él trata de desarrollarse y moverse en un mundo que solamente él ve de esa manera, ¿no? Y nada, gracias. Gracias. Chau. Chau. Síganos en nuestro canal de YouTube, activen la campanita para más novedades. Nos vemos. Chao. Gracias, chicos. Chau.